Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre aquí hoy, Señor. Te damos gracias, por supuesto, por todo lo que provees, y especialmente por este sábado glorioso que nos ayuda otra vez a estar tranquilos, velando por nuestra mente, preparados para recibirte, para estar en más conexión contigo, más que durante toda la semana, Señor. Ayúdanos a recuperarnos, a llenarnos de tu palabra y de todo lo que tú quieras aportar, lo que creas preciso, Señor. Ayúdanos a dar y a recibir en esta escuela sabática. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, bienvenidos todos a este nuevo sábado, a esta nueva escuela sabática. Vamos a seguir con Segunda de Pedro, donde lo dejamos la semana pasada. Y vamos a hacerlo a partir del el capítulo 1, versículo 16 en adelante, hasta el 2.1 aproximadamente. Ya sabéis que en cualquier momento podéis parar y podéis hacer cualquier comentario y así será más rica la escuela sabática, que en eso consiste. Vamos a ir leyendo a partir del versículo 16, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando conforme vayan surgiendo los temas. Muy bien, dice así. Bueno, recordemos que viene después de lo que estuvimos hablando la semana pasada, la escalera de Pedro. Si queréis podemos leer los versículos a partir del 7, bueno, del 6, no, del 5, va. Para ir poniéndonos en situación de qué explica Pedro después de ver lo que vimos el otro día. Porque vamos a ir viendo una sucesión de conceptos, de palabras clave, que nos van a meter en un concepto, en un ámbito muy actual. Dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Recordemos que estuvimos analizando eso la última semana. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo era una base importante ese conocimiento en esa escalera. Si no había conocimiento, el resto de cosas tambaleaban. Pero el que carece de estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, sed tanto más diligentes en afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que si mantenemos esas cosas candentes, si mantenemos esa fe, esa virtud, vimos que la virtud estaba relacionada con ¿qué? Con la salud, recordemos, con el pan, con la manera de alimentarnos. O sea que eso estaba también relacionado. Que si hacemos todas esas cosas y las intentamos tener siempre en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, pues, no vamos a caer jamás, dice. Es una promesa. Y además será otorgada amplia entrada en el reino eterno. ¿Qué más consecuencias tiene? ¿Qué más consecuencias tiene toda esta escalera? Pues vamos a ir viendo lo que viene después de todo esto, ¿no? Ya lo estuvimos viendo un poco. Por esto no descuidaré el recordaros siempre estas cosas, aunque las sepáis y estéis afianzados ¿en qué? En la verdad presente. Estas cosas son básicas en la verdad presente. Necesitamos la verdad presente y estas cosas que hemos visto. Toda la escalera y la verdad presente ya son dos conceptos claves. ¿Qué más? Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el estimularos con este recuerdo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También vimos que el cuerpo aquí se podía traducir como tabernáculo y la significación que eso tenía. Nada que ver con el alma eterna o el alma inmortal. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y seguimos leyendo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas. Dice mi versión. ¿Qué dice vuestra versión? En el versículo 16.
Versículo 16. Segunda de Pedro 1:16. Fábulas artificiosas. ¿Alguno más dice otra cosa? Fijaros, fábulas artificiosas o dice ingeniosamente inventadas en mi versión. O sea que ya estamos viendo la imitación que intenta hacer. ¿Y referente a qué? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿A qué se refiere cuando dice fábulas ingeniosamente inventadas o fábulas artificiosas? ¿A qué creéis que se refiere este concepto? ¿Va? ¿Eh? Mitos y leyendas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque vamos a ir viendo que, sí, paganos, pero vamos a ir viendo que justamente lo que él tuvo que afrontar en ese momento, a los que les estaba hablando, es una situación clavada a la que nosotros vamos a vivir o estamos viviendo en el día de hoy. Hay toda una serie de fábulas ingeniosamente inventadas. ¿Por quién? Por Satanás, ¿no? El hombre, sí, pero ¿guiado por quién? Porque va a poner, ¿qué? Una imitación. Sabemos que lo que intenta Satanás es poner muchas opciones aparte de la Biblia, imitando lo que la Biblia dice, porque no va a crear un concepto nuevo, sino que él conoce la verdad y lo que hace es poner imitaciones sutiles para que la gente pues vaya cayendo en toda esa grande, ancha puerta que tiene para elegir. Entonces se pone la religión a su medida, como si fuera un self-service. Entras allí y dices, bueno, cojo un poco de esto, un poco del otro, me hago mi plato, me lo como, y si quiero voy a buscar más, y mira, ahora cambio y cojo el otro. No pasa nada. No es un self-service. En cambio, tenemos ahí un plato único que nos da el Señor, que tiene todo, y no tenemos necesidad de ir a probar cosas que nos van a sentar realmente mal y que muchas tendrán consecuencias eternas. Vamos a ir desglosando todo esto, porque fábula, en la traducción, si buscamos en la Strong, significa cuento, ficción o mito, como decía él, ¿no? Iniciar, enseñar, y luego, si vas yendo a las raíces, te dice misterio, secreto. ¿Con qué juega Satanás? Para hacer que la gente se quede como embobada en esas fábulas. Con toda la sabiduría del alma un poco. Con toda la sabiduría del alma. Con las debilidades físicas. Si queréis hablar, tienes que coger el micrófono. Si no Ahí está. Venga, va. ¿Quién va? ¿Quién quiere decir? ¿Usted? Aprieta el botón donde pone on, ahí, hasta que se encienda la lucecita. Buenos días y feliz sábado a todos. Igualmente. ¿Cuál era la pregunta? ¿Se la puede repetir usted? Hemos leído el significado de fábula, ¿no? Y hemos visto que entra el concepto de cuento, ficción, iniciar, enseñar, misterio, secreto. Y yo digo, ¿qué utiliza Satanás para entrampar a la gente? ¿Qué les pone, qué caramelo les pone para que empiecen a preguntarse cosas y ver qué hay detrás de las cosas? Son muchas cosas, pero sobre todo el Satanás juega con las debilidades físicas de las personas, sobre todo en este mundo. A ver si me explico, ¿no? Sí, ¿no? Las debilidades incluso, bueno, del corazón y los sentimientos, Eso es. las emociones. Unas de las cosas, pero son más. Pues hay una de estas emociones, una de estas sensaciones, que es el misterio, lo místico, lo secreto, tiende a acercar a mucha gente, tiende a llamar a mucha gente. Entonces, una cosa que está oculta, si alguien va y le revela a esta persona lo que cree que es cierto, le muestra una fábula ingeniosamente inventada. Él quizá no, el que la enseña ni sabe que es ingeniosamente inventada, pero la muestra
¿Y qué hace? Que la persona se motive a buscar, a ver qué secreto hay detrás de todo eso, ¿no? Hay mucho tipo de personas hoy en día que buscan la verdad, y buscan cosas, y no están contentos con lo que tienen y buscan. Y van a buscar y se encuentran con una amplia cantidad de misterios a los cuales alguien le da una solución, o una supuesta solución, o una supuesta respuesta. Esos misterios atraen a la gente. ¿Eso a qué imita? Imita realmente al verdadero misterio, porque muchas veces en la palabra de Dios nos dice, aquí hay misterio, ¿no? Y nos dice que es un tesoro escondido que hay que encontrar y hay que abrir y hay que buscar, ¿no? Y buscando un poquito aquí, un poquito allí, se va como desgranando el misterio conforme el Espíritu Santo va derramando en nosotros, ¿no? Pero fijaros que en qué concepto fábula es misterio. Dice, mediante la idea de silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. Fijaros el concepto, iniciación en ritos religiosos. Misterio. ¿A qué nos suena esto? Nueva era, ¿qué más? Los que han seguido el gran engaño desde el capítulo 1, desde el espiritismo, y eso, ¿qué más? Porque hay algún tipo de sociedades que hacen como iniciaciones, ritos de iniciación, sobre ciertos misterios, y la masonería. La masonería juega con eso. Entonces, ellos nos muestran que si vamos subiendo como de nivel, vamos teniendo puertas abiertas a más solución, a más misterios, que se van a resolver ante nuestros ojos. Fijaros hasta qué punto lo que está escrito en la palabra de Dios tiene actualidad. Y luego, cuando dice artificiosas en vuestra versión, o ingeniosamente inventadas, dice hacer sabio. Sí, de las fábulas. Ahí dice cuentos supersticiosos, imaginaros. Cuentos supersticiosos. Unas situaciones en las que si no haces ciertas cosas, te va a ir mal todo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que tengas un miedo constante según qué cosas, según qué formas, según qué símbolos. ¿No? Hay toda una fábula alrededor, una historia alrededor de ese misterio. ¿Qué más dice? Dice, artificiosa, o ingeniosamente inventada, o supersticiosa, quiere decir hacer sabio. Hacer sabio. En aceptación siniestra. O sea, el concepto de sabiduría de lo siniestro. Fijaros cómo nos podemos encontrar muchas veces personas que nos vienen a explicar cosas con un conocimiento muy bestia de toda una serie de misterios, y ellos creen haber alcanzado la sabiduría, y el que les ha instruido es como el maestro o el sabio que les explica estas cosas que ellos quizás no hubieran visto si él no se lo hubiera explicado, ¿no? O sea que se genera toda una serie de misterio atrayente, explicado de cierta manera, y fíjate lo que dice aquí, dice, forma sofismas. Todo esto lo dice la Strong, Forma sofismas. Sofisma es razón o argumento falso con apariencia de verdad. Todo esto dice fábulas artificiosas. Algo misterioso, algo sutil que entra por los ojos, que es mentira, que tiene apariencia de verdad. Por lo tanto, será media verdad. Atraerá porque parece que es verdad, pero no es verdad. Fijaros lo interesante de esto, porque engañará, dice Satanás, hasta los mismos escogidos podrá engañar. Hay una parte importante que Satanás utilizará en el último tiempo, que es el hipnotismo, como comenta el hermano Ligori. O sea que ahí va a poder llegar a muchas personas si se dejan hipnotizar, eso es evidente. No es solo ponerse delante un péndulo y quedarse ahí hipnotizados, sino que cosas tan sencillas y aparentemente inofensivas como la televisión generan estados de hipnosis. Bueno, aparte de, evidentemente, todo lo que es automeditación, todo lo que es colocarse con la mente en blanco, tipo yogas, reikis, etc., todo eso abre puertas y es una simulación de una hipnosis. Bueno, las drogas sí, abren la puerta también, el alcohol, etcétera, etcétera, estimulantes, todo esto hace que el sistema de activación reticular baje y nos estemos eso es un sistema nervioso que tenemos bajo el cerebro,
bájenlas como la defensa que Dios ha puesto ahí para nosotros y entren cosas. Dice, es decir, continuar un error plausible. Continuar un error plausible. O sea, un error que tiene apariencia de verdad, que es plausible, o sea, que más o menos se puede demostrar si fuera cierto, más o menos tiene una lógica, pero es mentira. Por eso mucha gente viene y dice, es que esto me cuadra a mí, me cuadra, ¿no? Bueno, pero cuando profundizan un poquito más, ven que al final ellos mismos se contradicen y no cuadra todo. Pero les cuadra, de momento, ¿no? Pues es un error plausible que se puede mantener en el tiempo, es un sofisma. Sabio, sensato, arrogante, cuerdo. Esa es la apariencia, pero hay arrogancia también. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos sofismas, de hecho todos menos lo que es la verdad, ¿qué hacen? Aumentan el yo. He llegado a un nivel superior de conciencia, he llegado a un nivel de conocimiento, he llegado, y yo lo tengo, tú no. ¿Quieres tenerlo? ¿No? Ven y te enseñaré el misterio, te enseñaré respuestas, ¿no? O sea, se quita totalmente el concepto de Dios como creador. No, precisamente lo que estás comentando, cada vez que me ha llamado por teléfono o me ha escrito algún gnóstico, cuando hablo de gnósticos, con G delante, me refiero a ese tipo de personas con un tipo de conocimientos que son totalmente del espiritismo, que son los que minaron los primeros años ya del cristianismo, y siempre me dicen lo mismo. Tú aún puedes subir de conocimiento y yo lo tengo, y tú lo puedes conseguir y yo te lo puedo dar, porque vas a llegar a unas metas que ni te imaginas, y conceptos que crees que ahora son así, en verdad no son así, y empiezan a soltar sus parrafadas directamente. Unas especulaciones brutales. Con esos sofismas que si no sabes lo que crees, si sabes la verdad, te vas al otro lado, seguro, ¿eh? ¿Y cómo contrarrestas eso? Porque esta es la pregunta en cuestión. ¿Cómo contrarrestas eso? Pues solo con el escrito está. Y solo sabiendo pues lo que presentamos de puertas dimensionales y más cosas que nos han quedado pendientes. Porque si no sabes todas esas cosas que van asociadas a temas espirituales del sector satánico, y no digo de saberlas, profundizar en ellas ni nada de eso, sino de conocer las artimañas del diablo, que es algo muy distinto, estás totalmente desamparado. Solo diciendo, no, la Biblia me es suficiente, como los dejes hablar, ya estás. O les pones las cosas claras desde un principio, o te arrastran a su terreno. Y Satanás es así, no puedes dialogar con el diablo, porque te va a vencer, te va a confundir. O estás en manos de Dios directamente, o vamos listos. Hay que saber darle la vuelta, y solo lo sabremos cuando vemos de dónde vienen todas esas cosas, ¿no? Te puede pasar eso, que caigas en sus manos, pero también lo que puede pasar simplemente es que tú no puedas darle argumentos y esa persona se vaya creyendo aún que tiene más razón que antes. Entonces tampoco estamos haciendo el trabajo que nos toca, ¿no? O sea que las artimañas de Satanás se confunde conocer las artimañas de Satanás con satanizar, se confunde. Y se nos acusa de presentar cosas satánicas en las conferencias, cuando lo que hacemos simplemente es denunciar algo. Entonces, cuando se denuncia, se tiene que presentar. Esto va así. Se muestra esto, pero no es así. Se muestra esto, pero no es así, ¿no? Para que puedas tener un arma a hablar a estas personas y decirles, oye, esto no es así. Y si investigamos un poco, la misma ciencia, la misma investigación que ellos muestran como verdad, se puede utilizar en su contra. Se puede mostrar, no en contra de ellos, sino en contra de Satanás, del sofisma, ¿eh? Recomiendo encarecidamente esas conferencias. Mucha gente ha encontrado la verdad a través de esas conferencias. Pues podemos enumerar varios fábulas artificiosas. ¿Y eso qué nos está mostrando? ¿Qué nos está mostrando? Que estamos viviendo un momento que es muy actual y que Pedro está definiendo aquí, ¿no? Ya nos está poniendo esto en una situación muy actual, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Pero antes podemos hacer una enumeración de algunas de las fábulas artificiosas.
Podemos tener el humanismo, el alma inmortal, la evolución, la tierra plana, la tierra hueca, los reptilianos, los Anunnakis, el planeta Nibiru, universos paralelos, el bien necesita el mal, Nostradamus. Podemos poner toda una serie de lista que no se acabaría nunca de todo lo que puede ser una fábula artificiosamente inventada. Bueno, todas estas cosas cabe estudiarlas y cabe mostrarlas adecuadamente. Pero hay otro concepto que Ellen White asocia a fábulas artificiosas y que nos va a poner en situación con lo que vamos a leer de Pedro. Y es que Ellen White asocia fábulas artificiosas a falsa profecía. Falsa profecía. ¿Qué es una falsa profecía? Por ejemplo, dice Ellen White, evidentemente, que cuando vayamos a los maestros a pedirles explicación sobre cosas que están ocurriendo, ¿qué nos van a decir? Es verdad, tiene razón, vamos a cambiar todos. ¿Es eso? No nos dice eso. Nos dice que habrá respuestas ¿cómo? ¿Cómo serán las respuestas que recibiremos de los pastores en ese momento? Lisonjeras. La lisonja es... No te preocupes, no pasa nada. Estos son 4 tonterías, siempre ha habido guerras, siempre ha habido problemas, esto no te preocupes, Cristo puede venir mañana, tú prepárate hoy y mañana ya... Muy bien, evidentemente que nos hemos de preparar cada día, pero ¿cómo vamos a preparar a los demás? ¿Cómo vamos a explicarles? ¿Cómo van a reaccionar? Pues esa respuesta es lo que vamos a ir viendo a través de estos versículos de Pedro. Vamos a ver cómo hay mucho ahí escondido. Dice, versículo 17, después de haber dicho esto, vamos a releer el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosas. Por lo tanto, todo lo que os muestro yo, lo que os muestro viene de Dios. He visto a Jesús, Pedro estuvo allí, yo he visto a Jesús, yo sé lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús, y os lo muestro, porque fue testigo presencial. Y la pregunta es, podéis decir, claro, es que él fue testigo presencial. Él pudo explicar a Jesús con una pasión porque vio a Jesús. Y vio lo que vivió y vio lo que hizo, ¿no? Pero no lo vio hasta después de muerto Jesús, o sea, después de haber resucitado. No se dieron cuenta hasta después. Mientras estuvieron con él, no vieron mucho, lo justo. Pero luego recapacitaron. Nosotros hoy día podemos decir, ¿testigo presencial? ¿Podemos decirlo? Creo que Víctor quiere decir algo. Normalmente sería testigos experimentales, por haber experimentado la presencia de Cristo en la vida de cada uno. Otra cosa es si luego hay casos de... Bueno, eso es otra cosa, sí, directa. aparición y todo eso, ¿no? Pero evidentemente, cuando dice Ellen White que en el momento de la oración, cuando más conexión tenemos con el Señor, cuando más buscamos al Señor, tenemos que llegar a sentir su presencia. Ver que está ahí. No verlo visualmente, pero sí notar que Él está a nuestro alrededor, llevando nuestra vida, ayudándonos a tomar decisiones. Pero, yo digo, si nosotros mostramos a alguien, por ejemplo, los restos arqueológicos del Arca de Noé, ¿el Arca de Noé a quién representa? ¿O qué representa? A Cristo. Y físicamente, concretamente, a su propio cuerpo, el cuerpo de Cristo. Lo vimos, ese arca roja, cubierta de rojo, protegiendo a los que estaban dentro, esa sangre que representaba esa brea, que además significa expiación, la brea significa expiación, por propia palabra. Por lo tanto, tenemos esa arca que viene a salvar a los suyos y se los lleva, porque recordad que una vez construida se eleva, cuando llueve se eleva, se los lleva. Y durante un año casi, ponle un año, 1000 años, ¿no? Más o menos, y luego vuelve a bajar, y luego hay un mundo nuevo, O sea que
Ahí vemos como el arca tiene una similitud muy clara con Cristo, que se lleva a los suyos y luego los lleva a un mundo nuevo, descendiendo otra vez. O sea que tenemos a Cristo. Entonces, ¿podemos ir a ver el arca? Podemos ir a ver el arca. ¿Podemos ir a ver Sodoma y Gomorra? Podemos ir a ver Sodoma y Gomorra. ¿Podemos ir a ver el paso del Mar Rojo? ¿Podemos ver las pruebas? Podemos ir a verlo. Entonces, ¿podemos testificar? Bueno, ir a verlo. También tenemos las pruebas visuales y tenemos museos y tenemos fotos y tenemos pruebas claras de lo que pasó. ¿Podemos testificar? Es muy diferente cuando lo ves, lo compruebas y lo puedes testificar en persona. Por eso tenemos que saber lo que creemos. Más adelante la lección también lo muestra. Si no sabemos lo que creemos, si no estamos convencidos de lo que creemos, no podremos estar delante de Dios. Si nosotros por nosotros mismos no podemos expresar lo que creemos, claramente no podemos estar delante de Dios y salir salvos. Seremos encontrados faltos. Porque creeremos lo que cree el otro, pero no sinceramente lo que hemos buscado nosotros. Es muy importante eso. Que si hay una evidencia, se compruebe, se estudie, se entienda y se convenza a uno mismo de que realmente eso es cierto. Porque si no, no puedes enviarlo a los demás. Es un testimonio hoy día. Es un testimonio directo. Una experiencia personal. ¿Qué más? Pues cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en el cual he puesto mi complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, ¿dónde? En el Monte Santo. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se llama ese monte? Es el lugar de la transfiguración, pero curiosamente utiliza las mismas palabras que oyó él allí del momento del bautismo de Cristo. Pero es que el momento de la transfiguración también mismo, se dice. Claro, Las está. mismas. Eso es lo bueno. Es muy interesante. Dios dice a Jesús, bueno, cuando Juan el Bautista lo oye, ¿no? Como ve esa paloma, esa forma de paloma, y en mi Hijo tengo la complacencia. Pues lo mismo dice en la reunión en el monte de la transfiguración. ¿Recordáis todo esto? Porque el monte de la transfiguración tiene mucho significado. Pedro, Jacobo y Juan, con Jesús el cuarto, mencionado el cuarto, es muy importante eso, ya sabéis que ese cuatro son esos 4000 años, hasta que Cristo viene por primera vez, y ahí está el cuarto, Jesús. ¿Y quién se apareció allí? Moisés y Elías, transfigurados, también, porque claro, son seres santos, ¿no? 7. Y luego Jesús, o sea, Dios viene y con su voz, Dios Padre, dice, en mi Hijo tengo la complacencia, ¿no? Tengo puesta mi complacencia. Fijaros cómo, después de decir que Él no explica fábulas ingeniosamente inventadas, nos recuerda el monte de la transfiguración. Es un testimonio que Él tuvo directo. Traducido al día de hoy, sabiendo que el Elena White habla de falsas profecías al referirse a fábulas inventadas, es curioso que después ponga justo el monte de la transfiguración, donde sabemos que se muestra esos siete y la transfiguración. ¿Cuándo nos transfiguraremos? ¿Cuándo seremos eternos? ¿Cuándo cambiará nuestra materia? En la segunda venida. O cuando resucitemos, o si estamos vivos, nos cambiará en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, ese 7 que estaba allí reunido, ese 7 que estaba allí reunido, nos está diciendo que viene Cristo en el 7º milenio. Nos está diciendo, si leemos en clave actual, que no puede haber una falsa profecía, porque la verdadera es que Cristo viene cuando viene. Eso en clave actual.
Luego iremos leyendo, en otros días, en otras lecciones de escuela sabática, vamos a ir viendo cómo al final llega al final lo de un día es como 1000 años un día, y podemos ver cómo toda esta declaración va llevando a lo mismo, a que Cristo viene cuando viene. Nada de falsas profecías, no se ha acortado el tiempo, no vendrá más tarde, no es más o menos, Cristo viene cuando viene. Por eso esa gente, esa cantidad de personas en el monte de la transfiguración. Por eso eligió a los que eligió. Dice, y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Después de explicar el monte de la transfiguración, después de poner a la gente en la mente el monte de la transfiguración, les habla de la profecía como antorcha. Después de eso. O sea que está poniéndonos en situación a nivel actual de que esa es la profecía adecuada, de que eso es lo bueno, no es una fábula, es real. Que alumbra en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir exactamente cuando despunta el día? Yo antes diría, y fijaos, precisamente lo sitúa como algo en oscuro, justo en ese momento. ¿Por qué? Está llegando el punto clave de todo. La profecía auténtica frente a la falsedad, encubierta como verdad, en el momento final, ¿y qué es lo que impera? La oscuridad, incluso creyéndose que están en profecías correctas. Bueno, yo creo que eso ya lo puede decir. No, es que, claro, solo estamos leyendo 3 o 4 versículos y claro, solo los conceptos en los que te pone lo que te recuerda a Pedro aquí, ya te está poniendo en una situación de 7º milenio, oscuridad, transformación, resurrección. Y fijaros que luego dice Pedro, creo que es Pedro el que dice lo de las enramadas. Pedro ve a gente allí y dice, bueno, voy a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, bueno, una para Jesús, ¿no? Otra para Moisés y otra para Elías. En ese orden, ¿no? Además, creo. 3. Había 7 allí, ¿eh? Pero en cambio, 3. Bueno, perdón, había 6, ¿no? Quizás. 6 más Dios Padre, perdón. 6, 7. El 7º es Dios que viene. O sea que en ese momento dice 3. Por lo tanto tenemos el 7º milenio, 6000 años, 7º milenio, y el tercer milenio, después de la muerte de Cristo, que es la resurrección, también está expuesto ahí. Y 3 enramadas. ¿Enramadas? ¿Qué quiere decir enramadas? ¿Recordáis algún tipo de fiesta en la que se utilicen enramadas? No. ¿Recordáis una fiesta en la que se utilizan enramadas? Tabernáculos. Tabernáculos. Se utilizan poniendo ramas y poniendo toda una serie de estructuras para celebrar debajo esa fiesta de tabernáculos. ¿Recordáis cuando estuvimos hablando de Tarsis, que salió el tema de los tabernáculos? ¿Cómo deberíamos nosotros celebrar eso, el tabernáculo? No como fiesta, tal cual los judíos hacían, sino como para juntarnos, darnos ánimo, ayudarnos a explicar las experiencias, ponernos al día el uno del otro, explicar cómo ha ido en la predicación, en la evangelización, ponernos en común nuestras cosas, nuestras ideas, ¿cierto? Fijaros en qué momento lo está poniendo, ¿eh? ¿En qué momento? Porque fijaros que cuando viene a ayudar a Jesús, cuando vienen Elías y viene Moisés, transformados, santos, bajan del cielo, ¿vienen a qué hacer allí? ¿Qué vienen a hacer? Como una protección, ¿no? Como darle toda la fuerza, ¿no? ¿Vienen a qué? A darle ánimos. Vienen a decirle, venga, tú puedes, tranquilo, adelante, a consolarle, porque ellos también fueron humanos. A recordarle su misión, bueno, alentarlo, que es lo que tenemos que hacer en esa fiesta de tabernáculos. O sea que fijaros cómo está poniendo un concepto de tabernáculos en el tercer milenio, en el tiempo final, y recordad que leímos que si no estábamos juntos
como en tabernáculos, como unidos, el pueblo, si no celebrábamos tabernáculos de manera sincera, adecuada, ¿qué pasaba? Que no podíamos recibir a Cristo. No podíamos ver la segunda venida, no seríamos un pueblo unido. ¿Por qué? No se derrama el Espíritu Santo si el pueblo no está unido. Eso lo dice la profecía, el espíritu de profecía. No habrá la lluvia tardía si no estamos completamente unidos, si no somos unánimes. O sea que solo puede haber una verdad. Una. Solo puede haber una verdad presente. Una. Fijaros qué importante es comprobar cada cosa y estar seguro de lo que crees. Fijaros, tenemos como más segura la palabra profética. Más segura que ¿qué? Que las fábulas ingeniosas, claro, por supuesto. Dice, hasta que despunte el día, y ella decía que le recuerda a ¿qué? A la venida de Cristo. Decía Gaia, ¿no? El autor de la lección dice, algunos creen que todo esto se refiere a la venida de Cristo. Pero él dice, esto se refiere a tener a Jesús en tu corazón. De hecho, sí. Después dice, y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones. Aquí, en mi opinión, tenemos dos cosas. Una cosa que nos hace apuntar a la segunda venida de Cristo por todo lo que hemos leído anteriormente, porque nos ha puesto en situación, séptimo milenio, tercer milenio, nos lo ha puesto en situación y nos está llevando ¿a qué? A el que despunte el día. Porque cuando venga Cristo, ¿qué pasará? Estaremos a oscuras. ¿Y se verá qué? Una luz, ¿no? Que viene, una nube. O sea que tenemos eso, pero también tenemos ¿qué? Y el lucero de la mañana alboree en nuestros corazones. O sea que Cristo también esté en nosotros. Tenemos, mientras tanto eso no sucede, si aplicamos todo lo que hemos leído antes, ¿no? A la fe, virtud, virtud, conocimiento, conocimiento, etcétera, etcétera, todo eso, ¿qué pasará? Tendremos a Jesús en nuestros corazones. Si tenemos eso, podremos ver a Jesús cuando vuelva, a través de la verdad presente y la palabra profética más segura. O sea que tenemos todas las palabras claves puestas para ver a Cristo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hemos visto ya en muchos estudios bíblicos cómo, ¿qué? No es interpretación privada en la palabra de Dios. Es decir, mira, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. El Espíritu Santo mueve, y el Espíritu Santo va mostrando a uno una cosa, a otro otra, a otro otra. Y el pueblo de Dios no se puede contradecir entre él mismo. Si están todos bajo una verdad, bajo la verdad, no puede haber contradicción. Tiene que haber unánimes, una sola alma. O sea que fijaros el proceso de lo que estamos leyendo, la línea argumental de lo que estamos leyendo. Un progreso personal, la verdad presente, la palabra profética, la segunda venida de Cristo, con el séptimo milenio, con el tercer milenio, ¿y qué nos dice? Cuidado con interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que todo este mensaje tiene que ser un mensaje común. El mismo sentir. Uno no puede decir, no, es que yo creo que viene antes. O yo creo que viene después. O yo creo... Entonces, ya no estamos en el mismo sentir. Hay que comprender por qué lo decimos también. Bueno, hay es toda una historia todo esto. Pero, ¿vemos una clave actual en el lenguaje de Pedro? Más adelante dice, ya en el capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Después de decir todo esto, después de haber comprendido todo esto, ahora lees esto y dices, pues sí, estamos en lo mismo, ¿no? Estamos en el mismo momento casi que él. En otros conceptos quizás por la historia, ¿no? Pero estamos en la misma situación. Profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Falsos profetas entre el pueblo, o sea, dentro de la iglesia. Y entre vosotros falsos maestros, dentro de la iglesia. Dentro, Ya no está hablando de fuera, que evidentemente habrá sus historias, ¿no? Pero dentro. ¿Y no hay sofismas dentro de la iglesia? Los que queráis. Recordemos sofisma, Una cosa que no es verdad, pero se mantiene como verdad.
Es falso, pero se mantiene como verdad. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente. Y aún negarán al dueño que los compró, dueño en mayúscula, al Señor, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuántos falsos conceptos se están exponiendo hoy día? Incluso por grandes predicadores. Cuando digo grandes quiero decir a grandes masas. Se está como lisonjeando respecto a la falsa venida del Mesías. La falsa venida. Un falso Mesías. Se está lisonjeando al respecto de esto. Se está diciendo a la gente que el espíritu del anticristo ya está en el Papa. Que Cristo puede venir ya. Muy pronto. Entonces, toda la exposición que hacen en 2 de Tesalonicenses, creo recordar, de cómo viene como ángel de luz y que va a hacer milagros. ¿El Papa ha venido como ángel de luz? Estamos eliminando una falsa venida. ¿Y eso qué va a hacer? Que el pueblo espere ya la venida de Cristo. ¿Y cuando se presente Satanás con todo su esplendor? Vamos a creer que ese es Cristo. Porque ya nos han dicho que el falso no tiene por qué venir. Eso es un falso maestro. Como esas, las que queráis, muchas más. Y está dentro de la Iglesia, por lo tanto, debemos explicarlo. Hay una cita de Elena White, bueno, varias de Elena White, me gustaría leer. La lección del martes dice, y por supuesto, testimonios para la Iglesia, y por supuesto, con la luz brillando en nosotros, la esparciremos a otros. La gloria de la verdad de Dios debe resplandecer en toda la tierra. O sea que la profecía, la palabra profética más segura, debe resplandecer en toda la tierra. Por lo tanto, si estamos explicando verdad presente, si estamos explicando la verdad, tendrá que resplandecer en toda la tierra. Es profecía, si no, no viene Cristo. La luz debe iluminar a todo lugar y a toda persona. A todo lugar y a toda persona. ¿Qué quiere decir? Que todos van a estar enfrente de la verdad. Todos van a tener la posibilidad de negarla o aceptarla en el tiempo final. Todos. Quienes recibieron la luz deben hacerla brillar constantemente. No vale estar bien un tiempo y luego decir, bueno, pues ahora paro un rato, me voy de vacaciones, plego de esto porque esto me cansa y ya volveré. O, uy, a esto no estoy convencido, ya vuelvo y luego otro vuelvo. Y luego venga, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Hay que constantemente mostrarse como iluminando el camino de los demás. Es lo que Elena White recomienda, de hecho es el mejor antidepresivo. Ella nos recomienda eso, que para olvidarnos del pesar y olvidarnos de la ansiedad, nos concentremos en iluminar la luz del sendero de los demás. Constantemente. Puesto que el sol ha salido en nuestra vida, debemos reflejar su luz sobre el sendero de los que están en la oscuridad. O sea, aquí es donde se muestra lo del lucero de nuestros corazones. Cuando ya estás iluminando, no puedes dejar de hacerlo. Hay algo que te impele a hacerlo, te lleva a hacerlo. Es ese fuego, ¿no? La cita del viernes, muy interesante también, dice, es del conflicto de los siglos. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras. El primer deber es escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras. Y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Ese debe ser nuestra modus operandi, nuestro modo de vida, nuestra forma de ser.
Es eso. Suena sencillo, ¿no? Buscar en la palabra de Dios y mostrar a los demás lo que es verdad. Bueno, tiene su proceso. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento. Pesando cada pensamiento. ¿Cómo se pesa un pensamiento? Es curioso, ¿no? Pesas un pensamiento y dices, ¿da el peso? ¿No? Si no da el peso, fuera. Si da el peso, me lo quedo. Y comparando texto con texto, con la ayuda de Dios, debemos formarnos nuestras propias opiniones. Fijaros, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Cuando Dios nos pregunte, tenemos que responder por nosotros mismos. No, es que el Víctor decía eso. ¿Tú lo crees? Bueno, es que el Víctor lo decía. Entonces, si no tenemos nuestras propias opiniones, ¿de qué va a servir que lo diga alguien? ¿Vamos a realmente llegar al corazón de las personas si no lo creemos nosotros? ¿O si no estamos convencidos realmente de que eso es cierto? Vamos a decir, mi padre dice, Víctor dice, Ángel dice, Pepe dice, pero no vamos a decir, esto es así, sale de aquí, mira este artículo, mira esto, vas a ver que... Cuando realmente tenemos la experiencia propia es cuando podemos expresar a los demás. Lo que decía él, ¿no? ¿Tenemos testimonio directo de Cristo? Cuando tenemos conocimiento, propias opiniones, entonces tenemos conocimiento propio de Cristo. Entonces podemos pensar y mirarnos al espejo diciendo, pues no veas, ¿no? Lo que nos queda para poder responder a tantas preguntas, ¿no? Mucha gente pregunta, mucha gente tiene dudas de cosas. Tenemos que estar preparados para responder. Precisamente con lo que estás diciendo es algo que Ellen White misma nos emplaza en un futuro muy cercano, cuando habrá situaciones ya en la parte final de la historia de esta humanidad, o sea, de aquí muy poco tiempo, en las cuales nos vamos a encontrar frente a juzgados, frente a personas que van a demandar razón de la fe que hay en nosotros. Y se nos va a preguntar muchas cosas, que lo curioso es que ella misma escribe que habrá personas cristianas, sí, adventistas, todo lo que quieras, que se encontrarán ante esto y no sabrán qué responder, porque entonces se darán cuenta que han dependido de los otros y ellos mismos no han profundizado lo suficiente para saber las respuestas. Y esto es algo que nos podemos encontrar absolutamente todos. Bueno, creo que nos tiene que dar mucho que pensar, O sea que cuando en el momento que te pones en primera línea y hablas a alguien, rápidamente salen las preguntas del mundo. Si no nos ponemos en ese punto, no sabremos nunca qué necesita la gente. Y hay unos que necesitan una cosa, otros necesitan otra, pero cuando veamos realmente eso, creo que no podemos tardar ni 10 segundos en empezar a ponernos al día en toda la información que nos piden para poder responder a estas personas. Recomiendo encarecidamente poder seguir las conferencias lo más posible, porque hay cosas que se han presentado hace años que si las tienes dentro, ahora te sirven. Ya no solo de noticias de actualidad, porque eso es el día a día, sino de conceptos sobre lo que hablamos, puertas dimensionales, o los ovnis, o la espiritualidad, los espíritus, todo eso, las técnicas de relajación o meditación, todo eso debemos estar comprendiendo a dónde lleva a las personas y ver las respuestas y ver los testimonios, muy importante también, de las personas que explican su testimonio, tanto de conversión como de estar bajo pues, la influencia de espíritus malignos, ¿no? De demonios, ¿no? Para comprender que eso es real. Porque mucha gente te pregunta si es real. Bueno, seguimos. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos. Dice por tontos, por gente, sin faltar el respeto a nadie, quiero decir, por gente que no ha estudiado, gente que no
No, dice por doctos, ¿eh? Son gente inteligente. ¿Satanás es inteligente? Sí, ¿verdad? Más que cualquiera de nosotros, o que todos juntos, ¿no? Llámale tonto, ¿no? Por lo tanto, elegirá a hombres doctos para generar, ¿qué? Fábulas ingeniosamente inventadas. ¿Eh? Que con ínfulas de gran sabiduría, fijaros, la misma definición de fábulas inventadas ya implica eso, esa sabiduría. Con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. ¿Qué quiere decir? Que necesitas algo más para comprenderlas, y no es el Espíritu. No se refieren al Espíritu Santo, precisamente. Algo que te ayude a comprender. Y si no, por ejemplo, como hace el Vaticano. Dice, tú tranquilo, yo te hago la exégesis, ya te explico yo la Biblia. Ya te digo de qué van las cosas. Y entonces sus Biblias son así de anchas porque tienen toda la explicación debajo para que tú no tengas que pensar mucho. Entonces, dice, estos hombres son falsos maestros. Cuando te digan, no, es que es demasiado místico, demasiado secreto para que lo puedas entender, tienes que ponerte en manos de un no sé qué, un ser superior, un maestro que solo él te puede dar la solución, etcétera, etcétera, no vamos bien. Es el alcance de todos. El Espíritu Santo hace la Biblia inteligible a todo el mundo. A todo el mundo. Solo hay que ponerse en sus manos. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha parte bíblica que es literal. La gran mayoría es literal. Y después ya hay una parte simbólica. Aquí te dice que hay dos tipos, ¿no? Incluso algunas que son literales también son simbólicas. Tienen doble aplicación. Cristo prometió, si alguno quisiere hacer su voluntad, la del Padre, conocerá mi enseñanza si es de Dios. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice y no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. O sea que cuidado con no creer lo que decimos o con no investigar y creer por nosotros mismos. Cuesta. Nos van a pillar por cualquier sitio. Tenemos que estar convencidos de lo que podemos hablar y lo que no. Bueno, solo remarcar que aquí Pedro hace testimonio de su experiencia con Jesús y hace pensar a la gente en que había profecías sobre la primera venida de Cristo y que la primera venida de Cristo se cumplió. Por lo tanto, es de recibo, es lo más lógico pensar que si esas profecías escritas entre 2450 años antes de Cristo y 430 años antes de Cristo, como son Salmos, Isaías, Daniel, fueron escritas cientos e incluso algún mil de años antes de Cristo. Y se cumplieron en Cristo. Isaías 53 es muy clara, ¿no? Cuando explica todo el sufrimiento de Cristo antes, 600 años antes de que Él muera en la cruz. Explica que es traspasado, explica que es atravesado sus manos y sus pies, en Salmos también. Si ya nos explicó la primera y vino, tenemos que pensar que la segunda no va a ser así. ¿Nos va a engañar en la segunda? Y si en la primera nos marcó un momento de su venida, en Daniel 7, creo que está, de la primera venida, que nadie la estaba esperando, menos aquellos pastorcillos, ¿no?, que estaban meditando en que Cristo tenía que venir el Mesías. Y a ellos fue a quien se les reveló el ángel, ¿verdad? Pues lo mismo va a pasar en la segunda venida. Se va a repetir.
¿A quién va a mostrar el Señor las cosas? A los que estén meditando en ¿qué? En que quieren ver a Cristo. Quieren ver su venida. Y luego nos pregunta la lección, ¿qué promesas bíblicas has visto cumplirse en tu vida? Yo preguntaría, ¿qué profecías hemos visto cumplirse en nuestra vida? Porque tenemos que tener ese testimonio también. ¿Qué profecía hemos visto cumplirse en nuestra vida? Todos aquí más o menos somos anteriores al 2001, ¿no? Bueno, aparte de mi hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en 2001? El 11S. Pasó algo, ¿verdad? Las Torres Gemelas fueron derrumbadas. ¿Qué empezó a partir de eso? Se fue desencadenando toda una serie de conflictos bélicos que hasta ahora. ¿Eso está relacionado con qué? ¿Con qué parte de la palabra de Dios? Daniel 11, 40. Estamos ahí. Estamos en ese momento. Se ha cumplido la profecía, se está cumpliendo la profecía delante de nosotros, tenemos que saber que es ese momento y es literal. Y es literal. Y eso lo tenemos que explicar a la gente. La palabra profética más segura, la antorcha. Porque nos da luz y nos dice, estamos ahí. Con la antorcha, ¿qué pasaba en la oscuridad? ¿Tú qué veías? ¿Veías hasta lo lejos? No, veías 3 palmos, ¿no? Lo justo con la antorcha. Pero veías lo justo para poder seguir caminando de manera segura, para no caerte en ningún agujero, ¿no? Pues es profecía inmediata, es tiempo inmediato, para saber dónde estamos viviendo y no caer. Y no explicar mentiras. O sea que fijaros qué importante es saber dónde estamos. Y el Señor va a ir mostrando cada momento a su pueblo dónde está. Estuvimos leyendo ayer en Eventos de los Últimos Días cómo el pueblo del tiempo final tiene que estar pendiente de los hitos, dice así, de los hitos más importantes que suceden a tu alrededor. Del ordenamiento de las naciones, dice Ellen White. Por lo tanto, ¿qué? ¿Saber qué? ¿Por qué este invade al otro y el otro a este? ¿Por qué este se junta con el otro o este va a guerra con el otro? Hay que saberlo. Hay que buscarlo. Porque eso es el día a día y la gente lo tiene que saber, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Solo recordar que 2 de Timoteo 3:16 nos dice que la Biblia es buena para enseñar, redarguir, corregir. Y es muy interesante porque redarguir quiere decir prueba. Es probar, es convencer mediante pruebas. Y eso es tener conocimiento propio de lo que pasa. Si tú puedes presentar una prueba, porque a ti te ha convencido, porque a ti te ha mostrado la verdad, la vas a poder mostrar a los demás si tú crees que esa es verdad. Pues nada, hasta aquí. Si alguien tiene algún comentario o pregunta o lo que sea. Pues oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos podido comprobar, ver cómo hablaste a Pedro y dejaste escritas cosas que fueron útiles para su tiempo y son claramente aplicables al nuestro, Señor. Gracias por tanta genialidad y por dejarnos ver todas estas cosas. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.